Buenas, vamos a continuar con lo que es la guía número 5 de décimo, donde estamos desarrollando áreas y perímetros de polígonos irregulares. Recuerden que en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 vimos los dos métodos que se pueden utilizar, que es descomponer áreas o la fórmula o método de Gauss. En el ejemplo 3 vamos a utilizar el método de áreas. Recuerden que ustedes podrían practicar con el método de Gauss, determinando los vértices de estas, ¿verdad? Para obtener el área. Okay. Tenemos el polígono A, B, C, D, E. Observemos que ese polígono lo podemos descomponer en dos áreas. Aquí va a estar el área 1, el área 2. Entonces, veamos que el área 1 es un paralelogramo. El área fórmula general es base por altura. El área 2 es un triángulo. Podemos observar que es rectángulo por el sistema de coordenadas. Entonces, podemos utilizar la fórmula base por altura entre 2. Entonces, base por altura. Aquí es cuestión nada más de observar en el sistema de coordenadas ¿qué sería la base? La base, aquí, podemos utilizar esto como base, sería una unidad. ¿Y quién es la altura? La altura podemos observar que está aquí punteada con rojo. Podríamos utilizar esa como altura. Son 2 unidades. Son 2 unidades. Igual también vean que aquí podemos utilizar esta altura, la base 2. Todo lo que me interesa es la magnitud de la altura. Esto sería 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 unidades al cuadrado. Ahora, este triángulo, observemos aquí cuánto mide esta base. Esta base dice que va de 6 a 2. ¿Cuántas unidades hay de 2 a 6? Hago la resta, hay 4 unidades. 4 unidades. Ya habíamos visto aquí que esta base es 2, entonces 4 por 2 o 2 por 4 dividido entre 2 da 4. Entonces, ¿cuál sería el área total? 2 unidades más 4 unidades, el área total sería 6 unidades al cuadrado. ¿Cuál sería el perímetro? Anteriormente lo determinamos. Sería 2 unidades de acá, 1, 2, 3, 4 unidades de acá. Y estas distancias tenemos que aplicarlos ya sea con Pitágoras o la distancia entre dos puntos. Y ese procedimiento lo teníamos en el ejemplo anterior. El perímetro sería 13,30 unidades. Y el área 6 unidades al cuadrado. Entonces, vean aquí en el ejemplo anterior, tenemos el mismo perímetro. Vean que el ejemplo 2 y el ejemplo 3 sí es el mismo. Solo que aquí utilizamos lo que es el método de Gauss. Y aquí utilizamos descomposición de áreas. Vean que aquí lo que son en fórmulas es muy rico, ¿verdad? Con lo que tenemos. Entonces ustedes deben decidir cuál fórmula, cuál estrategia utilizar. Entonces, bueno, recomendación, hagan estos ejemplos en el cuaderno, en la guía, manipúlenlos, revisen. Qué raro, porque la profe puso esto. Observen el video, háganme las consultas, ¿verdad? En la práctica les puse 3 ejercicios. Vamos a verlos muy brevemente. Determine el perímetro, el área de la figura. Yo aquí, vean que sí los resolví. Así que dependiendo del procedimiento que ustedes utilicen, la estrategia que ustedes utilicen, van a ir revisando. Pueden aplicar Pitágoras, pueden aplicar distancia entre dos puntos, etcétera, ¿verdad? Pueden utilizar el método de suma de áreas, pueden utilizar el método, aquí también utiliza el método de Gauss. Entonces ustedes verán que podrían utilizar. Entonces aquí yo traté de explicarlo lo mejor que pude.
Entonces vamos a hacer una breve inducción de los ejercicios. Determina el perímetro del área de la figura. En esta figura, recuerden que para el perímetro es cuestión de sumar nada más. Entonces sumamos 1 a 5, 4 unidades. De A a B, de 1 a 3, ya 3 le quito 1, hay 2 unidades. Está de B a C, de 3 a 5, y al 5 le quito 3, hay 2. Vean que ya las que están oblicuas, inclinadas, ya hay que aplicar Pitágoras o distancia entre dos puntos. Esta base de 1 a 5 le quito 1, da 4. Entonces, ¿quién será el perímetro? 4 más 4 más 2 más 2 más esta distancia. Entonces, ya sea que utilicemos Pitágoras o la distancia entre estos dos puntos. Coordenada 5,1. Pues para que quede más claro, ¿verdad? Voy a hacerlo. 5,1 es la coordenada de D y de C es la coordenada 3,3. 3,3. Yo creo que aquí es que puse este 4 encima. Voy a borrarlo. Este era aquí. Mide 4. Esta es la coordenada 3. 3,3, 5,1. Dos procedimientos para averiguar esa distancia, muy simple, ya sea que aplique Pitágoras o distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos, a ver, la distancia de C a D. Resto las X, que sería 3 y 5. Resto es menos 5 al cuadrado, más resto las Y sería 3 y 1. 3 menos 1, 3 menos 1 al cuadrado, y a todo esto le saco la raíz. Aquí se ve, no se ve tan bien porque como que la distancia de C a D. Utilizamos la calculadora. Raíz de 3 menos 5 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado me da 2 raíz de 2. Esto me da 2 raíz de 2. Entonces ya podemos calcular el perímetro. El perímetro es sumar aquí, ya lo hemos dicho, 4 más 4 más 2 más 2 más 2 raíz de 2. Eso sería el perímetro. Pues otra forma también de sacar esa distancia, pues aquí tiene el triángulo. De 3 a 5 hay 2 unidades, ¿verdad? Estoy sacando este triángulo, nada más. Después de 1 a 3 hay 2. Entonces, otra forma de sacar esa distancia CD, teorema de Pitágoras, me falta la hipotenusa, ¿verdad? Entonces sería sumo, que es catetos, entonces esta distancia sería 2 más 2, pero recuerden que estamos aplicando el teorema de Pitágoras, cuadrado, cuadrado, y saco la raíz. 2 más 2, raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, me da 2 raíz de 2. Es exactamente el mismo resultado. Bueno, con este ejercicio sí veo que noto la diferencia entre lo que es utilizar Pitágoras y utilizar la fórmula entre dos puntos. Si usted tiene las coordenadas, recuerden que es el mismo teorema de Pitágoras. Ok, bueno, ya eso sería para el perímetro, ya se la suma. Para áreas, pues para áreas usted puede calcular este rectángulo y el de este triángulo. Si quiere aplicar Gauss aquí, usted siempre tiene que decidir qué hago. Gauss sería ya muy largo. Yo le recomiendo aquí hacer el área del rectángulo más el área del triángulo. Suma de áreas, le recomiendo ahí. Calcula el perímetro del área de los siguientes polígonos. Perímetro, ¿verdad? Ya tenemos este lado, los que están inclinados, usted tiene que determinarlos con la fórmula de entre dos puntos o Pitágoras. Ya, eso sí es un trabajito, ¿verdad? Que lleva su tiempo y usted lo hace para que practique esos teoremas que son importantísimos.
Área. Aquí para el área, vea que se me formarían muchos triángulos, pero ya eso está en usted. Yo aplicaría Gauss en el 2. Yo aplicaría Gauss. Determina el perímetro del área del polígono. Perímetro, sumamos los lados. Vean que tiene todos los lados. Ahí no hay como mucho. Y para el área no tenemos un sistema de coordenadas, por lo tanto no podemos aplicar con el método de Gauss. Lo que hacemos es formar triángulos, como podríamos siempre, recuerden, formar con el triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo 1, aquí tenemos, ¿verdad? La hipotenusa de este otro triángulo, el triángulo 2, y aquí el triángulo 3. Entonces usted, en esta, podemos utilizar el área base por altura entre 2. En esta también podemos utilizar la fórmula del área base por altura entre 2. Pero observemos aquí, ¿qué tendría que hacer? Solo tiene el lado que mide 6. Determina entonces el... No me está cambiando de color. Determina entonces... Bueno, esta área de aquí con la fórmula de Herón. ¿Cómo? Averigua este lado de acá, este lado de acá, con teorema de Pitágoras. Voy a intentarlo de nuevo. No, no me está cambiando. Aquí. Este lado con fórmula, teorema de Pitágoras, este lado con teorema de Pitágoras, y con Herón ya usted va a tener los tres lados, ¿verdad? Entonces, más que todo, para que sea una idea, recuerden hacer la guía, poner lo que es autoevalúo mi desempeño, ¿verdad? Importantísimo. Aquí está la explicación de cada rubro. Entonces, en este caso, examina los polígonos no regulares y calcula el área del perímetro. Ahí usted se autoevalúa. Recuerden, aquí están las respuestas. La profe te acompaña revisando tu excelente trabajo. Y dice revisar el anexo 3. El anexo 3 es la resolución de los ejercicios, ¿verdad? Yo creo que yo traté de hacer lo mejor que pude, los diferentes métodos, lo que la bibliografía, y espero que el video sí les sirva bastante.